comenzamos con nuestra clase de la semana... Estamos en la semana 3, ¿cierto? Semana 3, primera clase de la semana 3, donde estamos todavía terminando esta parte de la topología. ¿Qué es lo que hemos visto en topología? Lo que son los abiertos, los cerrados. Son conceptos que por el momento son bien abstractos, bien raros, pero ya al menos conocemos dos ejemplos bien concretos. Las bolas abiertas son conjuntos abiertos, las bolas cerradas son conjuntos cerrados. Si lo quieren mirar en R los intervalos abiertos son conjuntos abiertos, los intervalos cerrados son los conjuntos cerrados. Pero con este teorema se pueden construir más conjuntos abiertos, porque no solamente los intervalos son abiertos, no solamente las bolas abiertas son abiertas, sino que aquí vamos a hacer un poquito de álgebra. Vamos a hacer unión e intersección de abiertos. En principio, de hecho, con la unión uno puede formar conjuntos más grandes, porque uno agarra una bola abierta, la une con otra bola abierta, con otra, disjuntas o que no sean disjuntas, da lo mismo, y empieza a formar conjuntos más raros que vamos a ver son también conjuntos abiertos. Entonces vamos con la primera parte. La primera parte es la intersección de abiertos. Entonces aquí puse A y B, dos conjuntos abiertos. Vamos a demostrar que su intersección es abierto. ¿Cómo se demuestra? Por definición. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar que para todo X en A inter B, entonces digamos, sea X en A inter B. ¿Se acuerdan de la definición, cierto? ¿Cómo se demuestra que un conjunto es abierto? Definición. Para cada elemento de dicho conjunto debe existir una bola que está completamente incluida dentro del conjunto que estamos estudiando. En este caso, el conjunto que voy a estudiar es el conjunto A inter B. Vamos a demostrar que es un abierto. Tomamos un elemento cualquiera de ese conjunto, vamos a demostrar que en ese elemento se puede rodear por una bola, de tal forma que esa bola todavía está incluida en el conjunto. O sea, el conjunto no es un singleton, si ustedes quieren. En los singleton, usted tiene el singleton, ese elemento del conjunto, lo rodea por una bola y se murió. La bola ya no está incluida dentro del conjunto. Aquí se cumple esa propiedad mágica. Entonces, ¿por qué podríamos trazar una bola en torno de X incluida en la intersección? Bueno, porque es la intersección no de cualquier cosa, es la intersección de dos abiertos. Entonces, ¿qué significa primero que X está inter B? Significa que X pertenece al conjunto A y también X pertenece al conjunto B. Ahora, ustedes se pueden imaginar que podría ser intersección de 3, de 4, de 5 y tendría que hacer lo mismo. X vive en la intersección de 3, de 4, implica, o sea, de hecho, sí, solo sí, pertenece al primero, y al segundo, y al tercero, y al cuarto, y uno puede imaginarse más cosas. Ahora, como el primero es abierto, existe una bola en torno de X incluida en el conjunto A. Como el segundo es abierto, existe una bola que rodea a X, que está incluida en B. Ahora, ¿la bola que está incluida en A y la bola que está incluida en B serán la misma? No necesariamente, porque los conjuntos son conjuntos distintos. Entonces, como X está en A, obviamente, en torno del punto X hay una bola incluida en A. Como X está en B y B es abierto, hay una bola incluida en B, pero las dos bolas no tienen por qué ser la misma. Entonces voy a decir que aquí existe un R1, tal que la bola centrada en X, radio R1, está incluida en A. Y en la otra digo que existe un R2, una bola con el mismo centro, pero no tiene por qué ser el mismo radio, tal que la bola centrada en X, radio R2, está incluida en B. Entonces la pregunta es si tengo dos bolas, ya ahí viene la frase típica, ¿cierto? Ajá. Si hay una bola R1, de radio R1, y hay otra bola de radio R2, una incluida en A, la otra incluida en B, ¿podré meter alguna bola en A inter B? O sea, para que una bola esté incluida en A inter B, la bola que andamos buscando tiene que estar incluida tanto en A como en B. Aquí hay una que está incluida en A, y hay otra que está incluida en B. Si fueran la misma, estaríamos listos. Pero como en principio no son la misma, hay que tratar de hacer alguna cosa. Antes de hacer alguna cosa, ¿había una duda? Sí, que ahí la notación de bola es la misma para ambas, pero como que me confundo un poco si son la misma bola. O sea, serían la misma bola si tuviesen el mismo radio. El centro es el mismo. La bola es como una función, te fijas, una función que agarra un centro y un radio. Entonces esta dice, ese es tu punto X, radio 1, ahí está, radio 1. Esta de aquí es una bola central, y esa está incluida en A, digamos que es esa. Y después el conjunto B es tal que puedo trazar una bola centrada en X también, pero de radio R2. No necesariamente el radio R2. Obviamente en mi dibujo la segunda bola no está incluida en A, pero la segunda bola, según lo que dice ahí, está incluida en
en B. Digamos que para allá está el conjunto B. Para acá está el conjunto A y para allá está el conjunto D. Bueno, ahí se ve como la intersección. Entonces la pregunta es, si hay una bola incluida en A y hay una bola incluida en B, ¿habrá alguna bola que esté incluida tanto en A como en B? ¿Cierto? Entonces, claro, aquí hay elementos, ¿cierto? Los tamaños. El problema es el R1 con el R2. Los centros son el mismo. Entonces, de lo que hay que hacer de las dos, tomar la que sea de radiomasa más chica de las dos. Entonces, tomando, voy a poner aquí R igual al mínimo entre R1 y R2. R2, obviamente la bola de centro X radio R está incluida dentro de la bola de centro X radio R1. ¿Por qué? Porque R es el más chico entre los dos. Si fuese R1 sería la misma cosa, y si R2 fuese el más chico sería una inclusión estricta. De las dos bolas, la que tiene el radio más chico está incluida en la primera, y esa misma bola centrada en X radio R está incluida en la bola centrada en X radio R2. ¿Por qué? Misma razón. Porque si fuese el radio más chico R2 sería igualdad, y si el radio más chico fuese R1, la inclusión sería estricta. Pero como la de arriba estaba incluida en A y la de abajo está incluida en B, entonces la misma bola del mismo radio mínimo está incluida tanto en A como en B. O sea, esa bola de radio R centrada en X está incluida en A inter B. Perfecto. ¿Qué hemos dicho entonces? Que A inter B es un conjunto abierto. Perfecto. ¿Qué pasaría si en lugar de tener dos conjuntos tuviese tres? Entonces, por definición, el X estaría en cada uno de los tres, habría una bola en el primer conjunto, segundo conjunto, tercer conjunto, y de las tres bolas que habría que tomar, la que tiene el radio más chico de ellas. ¿Es seguro que el radio más chico siempre existe? Sí. ¿Es seguro que ese radio más chico es estrictamente positivo? Sí, un conjunto finito siempre tiene mínimo, por lo tanto es una cantidad, hay un radio mínimo. ¿Qué pasaría si la cantidad de conjuntos fuesen infinitos? Si hubiese un conjunto A sub 1, una sub 2, una sub 3, una sub 4, una colección infinita de conjuntos, y el X estuviese en la intersección, bueno, el X estaría en A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 por separado. Si todos fuesen abiertos, habría una bolita incluida en A sub 1, una bola incluida en A sub 2, una incluida en A sub 3, en A sub 4, en A sub 5, en A sub 6, etc. Todas tendrían un radio, R1, R2, R3, R4, R5, hasta etc. ¿Cómo podrían incluir una bola en la intersección de todos? Tomando la bola de radio igual al mínimo entre R1, R2, bueno, pero como es un conjunto infinito, tal vez el mínimo no existe. Y ahí el mínimo se cambia por ínfimo. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que si uno tiene una cantidad infinita de números estrictamente positivos, su ínfimo es positivo. Esa es la gran pregunta. ¿El ínfimo existe? Sí, conjunto no vacío acotado inferiormente tiene ínfimo. Pero el ínfimo es estrictamente positivo de números estrictamente positivos. No, hay un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo típico de ínfimo que vale 0? Los 1 partido por n. Primer ejercicio del apunte de axioma al supremo año pasado. El conjunto 1 partido por n, formado por puros números estrictamente positivos, tiene como ínfimo 0, porque es una sucesión que converge a 0. Todos los números son positivos, pero su límite es 0 y el ínfimo es 0. Cuando la colección de conjuntos es dos conjuntos abiertos se intersectan, la intersección es abierto. Ticket, demostrado. Si en lugar de 2 fuesen 3, hago lo mismo, ticket, demostrado. Si fuesen 4, ticket, demostrado. Si fuesen 20, ticket, demostrado. Si fuesen infinitos, podría ocurrir que no. De hecho, una forma rápida de convencerse que la intersección de abiertos no es abiertos es considerar la colección de bolas abiertas centradas en el origen y de radio 1 partido por n. Lo mismo que les acabo de decir, los 1 partido por n. Si usted considera la colección de bolas abiertas, conjuntos abiertos, de radio 1, un medio, un tercio, un cuarto, de radio 1 partido por n, y hace la intersección de todas las bolas, ¿cuánto vale la intersección completa de todo eso? Bueno, se intersecta desde n igual 1 hasta 8. Se hace la intersección de esas 8 bolas, la intersección es
La más chica, la de radio 1/8, ¿cierto? Y ese conjunto es abierto. Esa es intersección finita, pero si hace la intersección desde n igual 1 hasta... de hecho, voy a transponer el 8, ¿viste? Lo pongo horizontal. Se hace la intersección de 1 hasta infinito, entonces ahora ese conjunto... ¿Cuánto vale la intersección de todas las bolas en torno del origen? De radio 1, de radio 1/2, de radio 1/3, de radio 1/4, de radio 1/5, de radio 1/6. ¿Quién pertenece a la intersección? Solo el origen, singleton 0. Si quieren, es la bola cerrada, no, ni siquiera bola cerrada, porque no hay de radio 0. Ni siquiera es bola cerrada, eso es un singleton. Ya, no es un conjunto abierto. La intersección funciona bien mientras, como dice el teorema, mientras intersecte, ¿qué dice ahí? Mientras intersecte una cantidad finita de conjuntos. Eso dice el teorema. Intersecto 2. Cuando uno ve intersección de 2, ve intersección de 3. Lo mismo pasaba el semestre pasado cuando decían, tengo dos sucesiones que convergen, la suma converge. Si tengo 3, la suma converge a la suma. Si tengo 5, la suma converge. Si tengo 20, la suma converge. ¿Y si tengo infinitas sucesiones? Eso nunca lo estudiamos muy bien. Pero, ¿se fijan? Ahí, cuando paso de finito a infinito, las cosas pueden ser más raras. Ya, entonces viene la tercera etapa. La tercera etapa donde dice, ahora, esto era la intersección. ¿Cuál es el primo hermano de la intersección? La unión. Entonces, uno podría demostrar el siguiente teorema, pero no lo voy a demostrar. Que si A y B son abiertos, entonces A unión B es abierto. Pero ese teorema es demasiado sencillo. Porque ese dice que si hago la unión de 2, es abierto. Si hago la unión de 3, es abierto. Si hago la unión de 4, abiertos, es abierto. Si hago la unión de 20, es abierto. Pero la unión es más potente que la intersección, porque puedo hacer unión de infinitos conjuntos abiertos y el resultado sigue siendo abierto. Cosa que no ocurre con la intersección. Con la unión, noten, la unión y la intersección no son la misma cosa. En la unión se pueden unir 2, 3 finitos o incluso se pueden unir infinitos, numerable o no numerable, lo que quieran. Numerable, por cierto, no numerable, también. ¿Conocen una colección infinita no numerable de conjuntos? Eso a lo mejor no existe. Sí, existe. En el mismo ejemplo de arriba, piensen en todas las bolas abiertas centradas en 0 y radio epsilon, con epsilon mayor que 0. ¿Cuántos epsilon existen? Infinito no numerable. Y de esos, si usted hace la intersección, es solo el singleton 0. Pero si usted hace la unión, bueno, aquí la unión es media fome también. ¿Cuánto vale la unión de todo eso? Todo el espacio. Y ese conjunto espacio es abierto. ¿Perdón? Porque son reales. Los números reales son infinitos no numerables. ¿Se acuerdan de eso? Los reales, pues hay cardinalidad. Los números naturales son numerables, los racionales son numerables, los irracionales no. Los reales no son numerables. Eso apréndanselo. Había una demostración, hicieron una demostración en álgebra. Fue una demostración diagonal donde dicen, supongamos que los reales entre 0 y 1 son numerables. Escriben como 0, de 1, de 2, de 3, 0, de 1, de 2, de 3. Escriben todos los números así ordenados, como el primero, el segundo, el tercero, como una sucesión. Y después van formando un número real nuevo que no coincide con el primero porque no tiene el primer decimal, que no coincide con el segundo porque no tiene el mismo segundo decimal, que no coincide con el tercero, que no coincide con el cuarto, que no coincide con el quinto, que no coincide con ninguno, y está todavía ahí. Y si eso, como eso siempre se puede hacer, la conclusión es que los reales son más que los racionales, son infinitos no numerables. Entonces, aquí la unión es mucho más completa. Entonces voy a decir, ya, ese teorema de ahí, no, eso es demasiado simple. Vamos a hacer un teorema más completo que eso. Obviamente que eso de ahí es cierto, pero es medio trivial. Entonces voy a decir, sea, abre paréntesis, A sub alfa, con alfa en, ya, le voy a poner aquí, así, una colección de conjuntos abiertos. Miren qué cosa más fea. A ver si somos capaces de leer eso. ¿Cuántos conjuntos abiertos hay? Alfa en... eso de ahí es una letra lambda mayúscula, pero es como un triángulo vuelto hacia arriba con dos patitas por abajo. Haz cualquier símbolo que se parezca porque me interesa muy poco quién es ese conjunto.
Ahora, lo único que quiero decir con esas letras feas es que ya no hay dos conjuntos abiertos, sino que hay la cantidad que yo quiera. Ahora, en estricto rigor, ¿cuál es la cardinalidad? La cardinalidad es la de ese conjunto raro. O sea, si ustedes dijeran, hay un conjunto que se llama A sub 1 y otro que se llama A sub 2, y eso es todo, significa que ese conjunto raro contiene al 1 y al 2. Si ustedes me dicen que hay una sucesión de conjuntos, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 para todo n, ese conjunto raro son los naturales. Si usted me dice que hay un conjunto A sub raíz de 2, A sub pi, A sub, y empiezan a poner puros números reales, como acá arriba, entonces puedo decir que la cardinalidad es infinita no numerable. Si ustedes me dicen que ese conjunto raro es inimaginablemente complicado, no importa. Me da exactamente lo mismo. Cualquiera que sea la colección de conjuntos abiertos, si yo hago la unión de ellos, una colección de conjuntos abiertos, entonces la unión de todos, donde el índice alfa se mueve sobre todas las posibilidades feas, ese conjunto es abierto. Obviamente la unión de 2 es abierto. Obviamente la unión numerable es abierta. Obviamente la unión infinita no numerable es abierta porque la unión de lo que sea es mucho más potente que la intersección. En la intersección había que ser muy cuidadoso. Ahora, ¿por qué en la intersección sí y en la intersección no? ¿Por qué en la unión sí y en la intersección no? ¿Por qué en la intersección las cosas fallan? Es por esto. Porque cuando usted tomaba intersección había que ir considerando de todos los radios posibles el más chico, y esa cosa cuando es infinita puede ser 0. En cambio aquí eso no ocurre por la definición de unión. Miren, demostración. Tomemos un X que esté en esta unión. Unión, así rara. Unión. ¿Qué significa estar en la unión? Bueno, a lo mejor ahí la pregunta es ¿qué significa una unión? Cuando son dos conjuntos, ¿qué significa estar en la unión de dos conjuntos? ¿En el primero o en el segundo? Si son tres, ¿en el primero o en el segundo o en el tercero? Si son, en realidad la frase que se está repitiendo es que para estar en la unión hay que estar en alguno de los integrantes. Si los integrantes son infinitos, un elemento pertenece a la unión, si pertenece a alguno de estos infinitos. Son infinitos, pero yo pertenezco al número piésimo. No sé, esa es la numeración. Yo pertenezco a ese conjunto. Entonces, si X está en la unión, significa que existe algún índice alfa del conjunto feo, tal que X pertenece a ese conjunto A sub alfa. No es un para todo. Note, en la intersección, ¿qué significaba estar en la intersección? Significa estar en todos. Y si la intersección es infinita, para que alguien viva en una intersección infinita, tiene que vivir en todos los conjuntos. Para algo pertenecer a la unión, tiene que pertenecer a alguno. Son los dos cuantificadores, el para todo y el existe. ¿Se fijan? En la intersección tengo que estar en todos. En la unión tengo que estar en alguno. Existe alguno y en el otro es para todo alfa. Ya. Ahora, cuando es para todo alfa, para cada uno de ellos hay una bola y hay que empezar a tomar mínimos. Pero aquí hay un solo alfa. Existe un alfa tal que está en dicho A sub alfa. Y dicho A sub alfa es un conjunto abierto. Entonces, existe un alfa tal que X está en A sub alfa. Y ese alfa es abierto. O sea, existe un R positivo, ¿cierto? Tal que la bola centrada en X, radio R, está incluida en dicho A sub alfa. El A sub alfa es abierto. Hay una bola incluida en el alfaésimo conjunto. Oye, pero yo no quería que estuviese incluido en el alfaésimo conjunto. Yo quería que la bola estuviese incluida en... ¿Cuál es el conjunto que hay que demostrar que es abierto? En la unión. ¿Cómo se relaciona el A sub alfa con la unión? Esta bola está incluida en el A sub alfa y me gustaría que estuviese incluida en la unión. ¿Cómo son las uniones de conjunto? Cuando ustedes unen conjuntos, ¿qué le pasa al resultado? Las uniones normalmente son conjuntos que van creciendo, ¿cierto? Van agregando cosas. Entonces, si esta bola está incluida en A sub alfa, este A sub alfa está incluido en la unión. Y no hay que tomar ningún mínimo. Porque esa única bola, que era la única que existía en el conjunto A sub alfa, esa bola está incluida dentro del conjunto A sub alfa, pero como dicho conjunto A sub alfa está incluida en la unión,
entonces hemos encontrado una bola definida, incluida en la unión. Existe el R, el alfa me olvido, tal que esa bola, que la encontré ahí arriba, está incluida, por supuesto, en la subalfa, pero está incluido más que en la subalfa, está incluida en la unión finita o infinita. ¿Finita o infinita? Me da lo mismo. O sea, de hecho, en esa notación no dice infinito, ojo. El infinito sería la cardinalidad del conjunto aquel de índice, ¿cierto? O sea, depende de qué es lo que sea. Esa letra fea representa cualquier cosa. Pero noten que lo único importante es decir que A sub alfa está incluida en la unión. Pienso que hay solo un caso en el cual fallaría esto. Obviamente es una colección distinta de vacío. O sea, si quieren, voy a poner aquí, ese conjunto raro no es vacío, obviamente. Si no, no habría ningún conjunto abierto. O sea, estoy uniendo 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta infinito. La unión arbitraria de conjuntos abiertas es abierta. Pero la intersección tiene restricciones. La intersección tiene que ser... Arriba, miren, la intersección tiene que ser finita. En cambio, la unión puede ser arbitraria. ¿Se aprenderán eso de memoria? La unión arbitraria. La intersección no arbitraria. Ahora, si se les confunde cuál es cuál, siempre piensen en esa colección es bien simpática. La colección de todas las bolas de radio 1 partido por n. La sucesión 1 partido por n está a cada rato dando vueltas, ¿cierto? En primer año. Aquí la podemos hacer aparecer como los radios de estas bolas abiertas. Si usted agarra las bolas de radio 1, un medio, un tercio, un cuarto, etc., esas bolas las intersecta, ¿qué les da? Singleton 0. ¿Qué pasa si las une? ¿Cuánto vale la unión? Piensen en la unión ahora. Esta misma cosa, unión. ¿Cuánto vale la unión desde n igual 1 infinito de b', 0, 1 partido por n? Vale simplemente la bola b' descentrada en 0 de radio 1. Porque están uniendo una bola grande, unión, una bola más chica. ¿Cuánto queda la unión? La grande. Y la unen una más chica, que es la más grande. La unen la una más chica. En realidad, con la unión no hay problemas. El problema es con las intersecciones. Las intersecciones tienden a 0, en cambio la unión se queda pegada en la bola gigante. Ahora, si quieren hacer más uniones, por ejemplo, dicen, oye, pero esto podría ser arbitrario. Piensen en las bolas centradas en cualquier parte de radio R, donde la unión la hacen con todo X en E y con todo R en mayor que 0. ¿Cuáles son los índices ahí? Voy a borrar un poco alrededor para que se vea el ejemplo. Miren qué cosa más fea puse. ¿Cuántas bolas hay? Espérense. Me faltó una cosa. Prima, porque si no es prima no son abiertas, ¿cierto? Esto es para los conjuntos abiertos. Entonces, ¿cuántas bolas hay? Infinitas. ¿Cuántas infinitas? Bueno, ¿cuál es el índice? ¿Quién es ese conjunto raro aquí? Ese conjunto raro es E cruz R más asterisco. Porque hay dos índices. El índice X se mueve. ¿Dónde se mueve la X? En E. El índice R se mueve. ¿Dónde se mueve la R? En R más asterisco. Hay dos índices. Los dos se mueven. Así que el conjunto de todos los índices son todos los pares ordenados E cruz R más. ¿Cuántos son esos? Enorme. Se hace ¿cuánto vale la intersección? ¿Cuánto vale la unión de todo eso? La unión de todo eso vale E. ¿Y es abierto o es cerrado? Es abierto. ¿Y la intersección? La intersección es vacía. Sí, porque ahí están todas las bolas de todos los radios posibles. Bueno, son dos bolas disjuntas, la intersección es vacía, intersectan con todo el resto va a ser vacío. Ahora ahí me pueden decir, o sea, esa intersección infinita es abierta. Bueno, nadie dice que la intersección infinita no pueda ser abierta. Lo que no puedo hacer es demostrar como teorema que siempre la intersección infinita es abierta. El teorema que se puede demostrar es que siempre la unión es abierta, pero la intersección no necesariamente. Hay ejemplos donde la intersección no es abierta. ¿Les parece? Ya, primo hermano de ese teorema, corolario. Pero esto lo demuestran ustedes. Corolario. De hecho, no creo que ni siquiera hay nada que demostrar. Si E y Φ son abiertos, ¿quiénes son cerrados? Los complementos, o sea, el espacio completo y vacío son cerrados. Ya, hay que aclarar dudas de si serán los únicos abiertos y cerrados. Esa es una pregunta media complicada. Segundo, si la intersección de abiertos es abierto, tomen complemento. ¿Qué es el complemento en la intersección? La unión de los complementos. Entonces lo que es fácil demostrar es que si A y B son cerrados, entonces
A unión B es cerrado. Pero, igual que en el caso de los abiertos, la unión tiene que ser... Discusión aquí. Para esta segunda parte, la unión tiene que ser finita o infinita. Esa es la pregunta. ¿Qué dice aquí? Lean primero, o sea, después razonas más. Pero ¿qué dice aquí? Saquen conclusión de aquí. ¿Unión finita o infinita? ¿Qué dice ahí? Ahí habla de unión finita. Y uno se puede preguntar, oye, ¿qué pasa con la unión infinita? La unión infinita no, porque la unión infinita es como la intersección infinita de abiertos. ¿Existirán ejemplos de uniones infinitas que no den cerrados? Sí, basta que consideren las bolas cerradas de centro 0 y radio, a ver, para que la unión sea simpática, de radio 1 menos 1 partido por n. Con n mayor o igual que 2 seguramente. N mayor o igual que 2. ¿Cuánto vale esa unión? ¿Se fija lo que le va pasando al radio? No, ahora el radio no es 1 partido por n, es 1 menos 1 partido por n. ¿A cuánto tiende el radio cuando n tiende infinito? A 1. Es una colección de bolas que van creciendo, donde los radios se van agrandando y van llegando a 1. Entonces uno dice, o sea, cuando las una todas va a dar la bola de radio 1. Pero lo que no alcanzan a llegar jamás es al borde, y en realidad esa unión es la bola B'01. Porque los que están a distancia 1 no pertenecen a ninguna de estas bolas. Recuerden que para estar en la unión hay que estar en alguna. Si toman un x tal que la norma de x valga 1, esa no está en esta bola porque aquí la distancia tiene que ser menor o igual que, para estar en esa bola, menor o igual que 1 menos 1 partido por n. Y 1 no cumple esa desigualdad. Entonces no alcanzan a llegar al borde. Esas bolas cerradas van creciendo, pero llegan hasta casi el borde. Ahora, si toman un x que esté a distancia 0,999, creo que eso sí, eso pertenece a 1, ahí bastaría tomar n igual 1 milésima. Si ponen n igual a 1 milésima, queda la igualdad, claro, un punto que está a 1 milésima, o sea, a 0,99 es una de estas bolas. Por eso es que la bola abierta es esa unión. La unión de cerrados es cerrado siempre y cuando la unión sea, apréndaselo, finita. ¿Se lo van a aprender? ¿Cuál es finito, cuál es infinito? ¿Se les va a enredar todo? Sí, entonces la regla es apréndanse los puros abiertos. Apréndanse los puros abiertos y los cerrados, sáquelos siempre como complemento. Entonces, ¿cuál es el complemento en la intersección? La unión. Entonces apréndase que la intersección finita de abiertos es abierto. Transcriba esos cerrados. ¿Cómo se transcribe cerrados? Sigue siendo finita, pero en el caso cerrado es finita la unión. Y después abajo, ¿cuál era la infinita en abiertos? ¿Qué cosa infinita abierta daba abierto? La unión. Y tómele complemento. ¿Cuál es el complemento en la unión? La intersección. Tercera parte, se tiene una colección ahora, colección A sub alfa de conjuntos cerrados. Ni siquiera le voy a poner esa letra fea para que no perturbe la notación. Una colección, el alfa se mueve donde quieran. Eso dice allá en unas cuentas. El alfa se mueve donde él quiera. Si usted toma una colección de conjuntos cerrados y hace la intersección de los A sub alfa, ese conjunto es cerrado. ¿Y esta propiedad es la prima hermana de quién? ¿En los abiertos? De la unión infinita de abiertos. Ya, ahí tenemos nuestros dos teoremas para los abiertos y para los cerrados. Teoremas que pueden tener algunas aplicaciones. Ahora, los teoremas de los abiertos son bien importantes, porque los teoremas de los abiertos, el conjunto abierto más importante es la bola abierta centrada en X radio R. Ese conjunto, recuerden ustedes que es abierto. Y resulta que con esas bolas uno puede definir todo lo que es convergencia, con esas bolas se puede definir todo lo que es continuidad, con esas bolas uno puede hablar de... sucesiones de Cauchy, sí, ahí habría, sí, podría hablar de sucesiones de Cauchy, etcétera. O sea, conociendo el concepto de bola, podría definir las cosas que vamos a estudiar durante el curso. Entonces hay algunos que dicen, si uno quiere hacer matemáticas más complicadas que las de este curso, en este curso las matemáticas no son tan complicadas porque la bola está definida a partir de una norma. ¿Se acuerdan? Nuestros espacios son vectoriales, pero son vectoriales
normados. Entonces uno dice, oye, ¿cómo podríamos hacer esto mismo en espacios que ni siquiera sean vectoriales? Ahí no puedo hacer restas, no puedo hacer sumas, normas, no sé lo que significaría una norma, pero a lo mejor lo que uno puede hacer es definir el análogo de las bolas abiertas para definir sucesiones, convergencia, continuidad y todo eso. Si uno quiere hacer esas cosas, bueno, no se define exactamente lo que son las bolas, pero recuerden que una bola es un conjunto abierto y lo que uno hace normalmente es define cuáles son los abiertos de ese conjunto. Si uno se da un conjunto arbitrario y dice cuáles son los abiertos, con eso uno puede estudiar convergencia, puede estudiar cosas. Puede decir, una sucesión converge a cero, sí, solo sí, para todo abierto, no sé qué cosa. Que contiene al cero, la sucesión está dentro del abierto, dentro de la bola, ¿se fijan? Ya. Ahora, cuando uno define abiertos sin definir normas, los abiertos no son cualquier cosa. Los abiertos tienen que ser conjuntos, colecciones de conjuntos que satisfagan el teorema de los abiertos. Cualquier colección que satisfaga el teorema de los abiertos, y eso es lo que se suele llamar algo así como la axiomática de los abiertos en general. Si uno quiere omitir la norma y uno quiere hablar solamente de abiertos, puede darse un conjunto de los días de la semana, por ejemplo, decir en ese conjunto cuáles son los conjuntos abiertos. Si esa colección de conjuntos satisface 1, 2 y 3, uno dice, bien, esos conjuntos son abiertos y con esos abiertos se puede hacer todo lo que hemos hecho aquí. Cuando uno hace esa cosa, entonces ahí usa la palabra topología en todo su esplendor. Nosotros estamos usando la palabra topología en un contexto más sencillo, el contexto de las normas, donde los abiertos están formados a partir de bolas. De hecho, muchos ejemplos uno puede probar que los abiertos son uniones numerables de bolas y por lo tanto no hay mucha diferencia entre ser una bola y ser un abierto. Los abiertos son como la generalización de las bolas abiertas. Y los cerrados son como las bolas cerradas. Ahora, como son unas primas hermanas de la otra, uno no se preocupa de definir una de la otra, define solamente los abiertos. Con los abiertos hace topología general. ¿Había una duda? Sí. Con el índice de la intersección de la línea 3. El alfa vive en todo. Ahora, si tú quieres, puedes decir que ese alfa vive en un conjunto. Pongámosle otra letra fea. ¿Qué otra letra fea conocemos? A ver. Ahí. ¿Ah? Eso es para decirte que el conjunto de índices vive ¿dónde? Lo que uno se le puede ocurrir. O sea, la libertad ahí está para... Ahora, si no quieres escribir letras feas, sácale eso y entiende que el alfa es totalmente arbitrario. Esa propiedad es muy simpática porque uno puede a veces usarla. Los abiertos son una colección importante de conjuntos. Ahora, ¿cómo se sabe que un conjunto es abierto? Hay que saber eso. Los ejercicios le van a decir, demuestre que un conjunto es abierto. Tienen dos grandes herramientas para demostrar que los conjuntos son abiertos. Herramienta número 1, usar la definición. ¿Cuál es la definición? Tomo un elemento cualquiera del conjunto y lo logro rodear de una bola que está incluida en el conjunto. Herramienta número 2, uno puede decir, calculemos el interior del conjunto, que es como un poquito la misma cosa, pero buscar cuáles serán aquellos puntos que son rodeables por bolas y demostrar que ese conjunto interior es igual al conjunto original, y ahí tengo mi equivalencia conjunto abierto. ¿Cómo se hace con los cerrados? Tengo también dos posibilidades. Posibilidad número 1, demuestro que su complemento es abierto. ¿Cómo demuestro un conjunto cerrado? Demuestro que su complemento es abierto. Posibilidad número 2, calculo su adherencia y demuestro que su adherencia es igual al conjunto. Alternativa 2. Ahora, esa segunda alternativa se puede explotar un poquito más y podemos demostrar un teorema que en realidad es más útil en las aplicaciones, que es una caracterización 3 de los conjuntos cerrados. Para los conjuntos abiertos solo está la definición y calcular el interior. Para los conjuntos cerrados está la definición, complemento abierto, está calcular la adherencia y hay una tercera caracterización que es demasiado útil y es muy fácil con la tercera caracterización probar que un conjunto es cerrado. Entonces lo que nos queda ver en esta parte de topología es la tercera caracterización de los cerrados para que en los ejercicios ustedes usen esa caracterización y no las otras. Bueno, la definición siempre se puede usar, pero ustedes ya saben, siempre las definiciones son más complicadas que una caracterización más elaborada. Una caracterización más elaborada. Entonces voy a poner aquí propiedades adicionales. Propiedades adicionales.
Ahora, todas estas van en esa dirección, adicionales. Pero no les voy a hacer la caracterización al tiro. Lo vamos a hacer en forma gradual. Primero, voy a decir que un punto X pertenece a la adherencia de un conjunto. Si X está en la adherencia, entonces existe una sucesión XN en el conjunto tal que esa sucesión XN converge a dicho X. Miren lo que dice, y de hecho puede hasta entenderse un poco. ¿Qué es la adherencia de un conjunto? ¿Se acuerdan de lo que era la adherencia del conjunto así visualmente? Bueno, la adherencia al conjunto, los elementos del conjunto son adherentes. Nunca se olviden de esto, que A subconjunto de la adherencia. Esa cosa es una propiedad importante, siempre es cierta. Cualquier elemento del conjunto es un punto adherente. Ya. Pero yo diría que los elementos del conjunto son los adherentes triviales. La pregunta es, ¿quién más es adherente y no está en el conjunto? Entonces aquí uno se imagina los del borde. Ese punto de ahí es adherente, pero ese punto de ahí no es, en principio, del conjunto. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que si X es un punto adherente, a lo mejor él no está en el conjunto, pero hay alguien del conjunto que se parece a X. Yo puedo encontrar una sucesión de elementos en el conjunto, aquí está la XN, de tal forma que esta sucesión que vive en A converge a dicho X. Los elementos de la adherencia son alcanzables, uno se mueve en un conjunto. Si una función tiene por dominio un conjunto, yo me muevo dentro del dominio de la función y puedo eventualmente llegar a esos puntos que no están en el dominio. Vía las sucesiones. Me aproximo. Por ejemplo, si una función como la función tangente tiene dominio en abierto, menos pi medios, yo me puedo acercar ¿hasta dónde? Hasta pi medios usando sucesiones. La sucesión es menores que pi medios, pero el límite es pi medios. Pregunta, si vivo entre menos pi medios y pi medios, pienso en la función tangente, pi medios es como 1,50 y algo, ¿cierto? Pregunta, ¿me puedo acercar a 2? ¿Vía sucesiones que vivan entre menos pi medios y pi medios? Imposible. ¿Por qué? Porque ese 2 no es punto adherente. Cada vez que un punto sea de la adherencia, existe una sucesión que converge a dicho punto. ¿Les parece? Ya, demostremos eso. Primera cosa, los puntos de adherencia son alcanzables. Ahora, obviamente, creo que hay una trivialidad. ¿Y si el punto X estuviera en A? Yo les dije arriba que los elementos de A son parte de la adherencia. ¿Es cierto que si X está en A, hay una sucesión en A que converge a X? ¿Cuál? La constante. ¿Cierto? Ahí es como trivial. Pero, ¿y si el X no está en A? La constante no me sirve, pero igual en ese caso me puedo acercar a ese punto adherente. Los puntos adherentes son como, ¿se fijan? Los amigos del curso. A lo mejor hay alguien que no viene a clases, pero ustedes le cuentan, oye, vimos tal cosa, porque son amigos. Ahora, los que están mucho más lejos no son alcanzables. Es como la capita que está por encima del conjunto. Hay gente que viene y otros que son los adherentes. Ya, demostración. ¿Qué significa ser adherencia? ¿Se acuerdan de la definición? La vimos en la clase pasada. Ser adherente, como X está en la adherencia de A, entonces, ¿qué significaba? Significaba que para todo R positivo, la bola centrada en X radio R intersecta al conjunto. O sea, dicho de otro modo, para todo R positivo, existe un elemento Y, un Y, porque la X es el centro, un Y que está en el conjunto, existe alguien en esta intersección, ¿cierto? Entonces, como hay alguien en la intersección, hay un Y que vive en A y también vive en esa bola. Entonces voy a decir, vive en A y la norma Y menos X es menor o igual que R. ¿Qué les parece? ¿Qué dice ahí? Ahí dice que ¿dónde está el Y? El Y vive en la bola centrada en X de radio R. ¿Qué es lo que está dicho ahí arriba? Hay alguien en la bola que vive en A. O sea, hay alguien en A que dista de X poco. Entonces, aquí lo que hay que hacer para formar la sucesión es, hay que encontrar una sucesión que converja a X, es tratar de hacer que este R sea muy chico para que el Y se empiece a aproximar ¿a quién? A la X. Sí, pero eso del R muy chico, resulta que el R es, ¿dónde vive el R? El R es cualquiera vive en R más asterisco y ese conjunto es un conjunto no numerable.
Entonces, cuando uno tiene una información sobre conjuntos no numerables, es difícil de manejar. Lo que uno suele hacer es pasar de variable, lo que se suele llamarse paso de variable continua a variable discreta. Como esto es válido para todo R positivo, empiezo a inventar números positivos. ¿Qué números positivos invento? El 1. ¿Es verdad eso para R igual a 1? Sí, pero si lo hago solo para R igual a 1 es muy pobre. Entonces, invento otro número real positivo, un medio. Invento otro positivo, un tercio. Ya, inventen otro ustedes. Un cuarto, ¿qué más? Un quinto, un sexto, un séptimo, etc. Forman números reales de la forma 1 partido por n. Y como esto era válido para todo positivo, yo puedo decir, entonces en particular, para todo n natural, distinto de 0, existe un y en A. Ahora, bueno, arriba no se los dije, pero cuando hay un para todo y existe, ustedes saben que el existe depende del R. Así que debería llamarse y sub r. No le puse porque era muy fea la notación, pero aquí sí que es bueno, porque para todo n natural existe un y, o sea, este y depende de n. Por lo tanto, este y lo llamo y sub n. Y cuando lo llamo y sub n, solo esa frase ya me dice cosas. Aprendan a leer esa frase. ¿Qué les dice esa pura frase? Esos dos cuantificadores. Esa es una sucesión en A. Para todo n existe un y sub n que vive en A. Esa es una sucesión en A. Existe una sucesión en A, pero sigan escribiendo. ¿Cuál es la gracia de esa sucesión? Que la norma de yn menos x es menor o igual que... pero ¿cómo se pasaba de arriba abajo? Decía que el r lo iba a tomar de la forma 1 partido por n. Como esto es válido para todo r, era válido para 1, para un medio, para un tercio, y ahí está el para todo n. Para todo n hay un y que se acerca a x tanto como 1 partido por n. Ya, si se acerca tanto como 1 partido por n, creo que ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, o sea, esta es una sucesión. Yn, aquí voy a poner, o sea, Yn es una sucesión. No voy a poner con paréntesis redondo. Yn es una sucesión. ¿Dónde? ¿En qué conjunto? En A, ¿cierto? Ahí está, en A. Que cumple esta propiedad simpática, que para todo n natural, la norma de yn menos x es menor o igual que 1 partido por n. Pero tomando, entonces, si eso es así, el 1 partido por n es tan chico como yo quiera, ¿eso es? O sea, para todo epsilon positivo, existe un n sub 0 natural, ¿eso era? Tal que para todo n mayor o igual que n0, ustedes saben que para todo n mayor o igual que n0, esto es más chico que epsilon. Existe un n0 a partir del cual esto es más chico que epsilon. Y si esto es más chico que epsilon por transitividad, yn menos x es más chico que epsilon. ¿Y qué es eso? Para todo epsilon existe n0, tal que para todo n mayor que n0, la sucesión y sub n se acerca a x. O sea, la sucesión yn converge a x. Ahí está la definición de convergencia a x. Ya, ahora no se llamó xn, se llamó yn, pero da lo mismo, el nombre es lo menos que importa. Existe una sucesión, ¿dónde? En A, ¿cierto? Eso es lo importante. ¿Dónde? Si usted me dice que existe una sucesión en E, ninguna gracia. Si usted me dice que existe una sucesión de números reales que converge a raíz de 2, ninguna gracia, la constante raíz de 2. Si usted me dice que existe una sucesión de números negativos que converge a raíz de 2, eso está por verse, de hecho eso es falso. ¿Se fijan? Todo depende de dónde viva la sucesión. Aquí existe una sucesión que vive ¿dónde? En A. ¿Y que converge a dónde? A X. ¿Tiene alguna relación el X con el conjunto A? Sí, el X no está tan lejos. Este X de aquí no sirve. ¿Por qué no? Tú no. Porque si usted separa en ese X, ninguna sucesión en A va a converger allá. Las sucesiones llegan solo hasta la adherencia. Entonces, cualquiera que sea el punto en la adherencia, existe una sucesión que converge a dicho X. Ahora, prima hermana de esa proposición es el recíproco. El recíproco. Si una sucesión converge, ¿dónde estará el límite? Si una sucesión converge, ¿dónde estará el límite? No les dije muy bien, creo que no es. Me están mirando feos porque no entienden lo que les digo, ¿cierto? Porque no les he dicho todo. Si una sucesión vive en A. Eso está mejor. Lo voy a escribir mejor. 2. Si una sucesión xn está contenida en A. Lo voy a anotar así a pesar de que esa anotación no es precisa, pero entiendan que el conjunto imagen es una sucesión de puros elementos que están en A. Si una sucesión vive en A y esa sucesión fuese convergente,
a un cierto X. ¿Dónde vivirá la X? Si una asociación vive en A y converge. Si una asociación es positiva y converge, ¿dónde está el límite? Piensen en R. Si una asociación es positiva, ¿dónde está el límite? Bueno, alguien me puede decir en R. Ya, sí tiene razón. Pero puedo decir, si una asociación es positiva, ¿siempre su límite es mayor que 8? No, o sea, una asociación positiva, no confundan el para todo con el existe. Cuando uno habla de un implica, está diciendo, cada vez que tengo una asociación en A, se cumple algo. Cada vez que una asociación sea positiva, se cumple que su límite es mayor que 8. ¿Verdad o falso? Falso, ¿cierto? No es cierto que todas las asociaciones que son positivas convergentes tengan límite mayor que 8. ¿Puedo decir que todas las asociaciones positivas que convergen tienen límite positivo? Falso. Porque hay algunas que convergen a 0. ¿Cierto? La 1 partido por n, típica positiva que converge a 0. Todas las asociaciones positivas que convergen tienen límite mayor o igual que 0. Esa es la información completa. ¿Qué diferencia, qué relación hay entre el positivo y el mayor o igual que 0? En general, eso es justamente la adherencia. Si la sucesión vive en A y la sucesión converge, siempre su límite vive en la adherencia. ¿Puedo decir que el límite vive en A? No, falso. Hay ejemplos donde el límite no vive en A, pero que el límite vive en la adherencia, siempre. Siempre. Demostración. ¿Qué significa converger a? En efecto, pongamos aquí. Ya, ahora es como pura, ya tienen el resultado. Ahora escriban esto. Tomen una sucesión que vive en A, que converge a X. ¿Qué significa converger a X? Significa que para todo epsilon positivo, ¿cómo era? Existe un n0. O sea, copio lo de ahí abajo, menos. Tal que para todo n mayor o igual que n0 se cumple que la norma de xn menos x es menor o igual que epsilon. O sea, dicho de otro modo, la xn vive en la bola centrada en x radio epsilon. ¿Les parece? Ya. Pero esta sucesión no es cualquiera. Es una sucesión que vive en A. Entonces, para todo epsilon existe un n0, tal forma que para todo n mayor o igual que n0, por ejemplo, para evitar ese para todo, puedo ponerme a este nivel. Para todo epsilon existe n0, tal que el x índice n0, también el n0 más 1, el n0 más 2, vive en esa bola centrada en x radio epsilon. Y el x sub n0 también vive en A. Si el x n0 vive en la bola y también vive en A, ¿cómo es la intersección? Para todo epsilon hay alguien que vive en estos dos individuos. O sea, esos dos conjuntos, la intersección de ellas es no vacía. Entonces, conclusión, para todo epsilon positivo, la bola centrada en x radio epsilon inter A, esa intersección es no vacía. Y cuando eso se cumple, ¿cómo se llama x? Dice epsilon en lugar de r, pero es la misma cosa, ¿cierto? O sea, esa es la definición misma de vivir en la adherencia. Acá arriba estaba, ¿se acuerdan? De hecho, ahí está, sí, solo así. ¿Qué significa estar en la adherencia? Ahí está. ¿No es eso lo que dice allá? Para todo epsilon positivo, en lugar de r dice epsilon, la bola centrada en x radio epsilon, porque en lugar de r dice epsilon, inter A es distinto de vacío. ¿Dónde vive la x? La x vive en la adherencia. Adherencia de A. Perfecto, con esas dos propiedades creo que estamos listos para estudiar los conjuntos cerrados. Son dos propiedades que se las pueden aprender. Siempre los límites de las sucesiones viven en la adherencia. ¿Cierto? Eso de ahí. Y siempre que estoy en la adherencia, hay sucesiones que convergen a ese punto. O sea, es como una especie de sí y solo sí. Vivir en la adherencia, hay sucesiones que convergen a ese punto. Si la sucesión converge a un punto, el punto está en la adherencia. Todo se mezcla bien. Ya, entonces tercera propiedad, esta es la importante, la tercera. Si se les perdieron las anteriores, quédense con la tercera. A es cerrado, sí y solamente sí. Es una caracterización completa de los conjuntos cerrados. ¿Se acuerdan qué significaba ser cerrado, cierto? Antes de caracterizarlo. ¿Cuál es la definición de ser cerrado? Complemento abierto. Pero como todo lo anterior lo hicimos con adherencia, vean la segunda caracterización de cerrados. ¿Cuál es la segunda caracterización de cerrados? Un conjunto cerrado sí, solo sí es igual a ¿quién? A su adherencia.
Ya, entonces, como tenemos estas dos cosas con la adherencia, puedo decir, los cerrados se caracterizan con sucesiones. Un conjunto cerrado, sí, sí y solo sí. Aquí viene la caracterización. La voy a escribir ahí entre llaves. Si quieren voy a borrar un poco lo de arriba para que haya espacio y se vea bien nomás. Porque lo de arriba es como, ya lo entendimos. A es cerrado, sí. Para toda sucesión XN con valores en A. Bueno, el conjunto A evidentemente puede tener sucesiones. Bueno, si es vacío, todo eso es verdad, porque vacío era cerrado. Así que vacío nunca me va a preocupar. Si es, para vacío, el para todo es verdad. Pero si no es vacío, hay que tomar sucesiones en A. Tomo sucesiones en A. Cualquiera que sea la sucesión en A. Si esa sucesión XN converge a L con L en E, tomo una sucesión en A. Sucesión convergente. Por definición de convergente, siempre los límites viven en el universo. ¿Cuál es el universo aquí? E. Tomo sucesiones en A. Mis sucesiones son convergentes. Tienen su límite L. Bueno, cerrado, sí y solo sí. Para toda sucesión que converja a L, ocurre que el L vive en A. Si una sucesión en A es convergente, ¿entiende la frase? Si una sucesión en A es convergente, su límite, ¿dónde tiene que estar? En A. Por eso se dice que el conjunto es cerrado. ¿Entiende la idea de cerrado en la vida diaria? Puerta cerrada, tapa de la olla cerrada. Significa todo lo que está dentro se queda dentro. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, etc. O sea, cerrado, ¿entienden? Cerrado. Aquí, la frase cerrada está pensada por los matemáticos desde el punto de vista de las sucesiones. Las sucesiones viven en A y son sucesiones convergentes. Los límites de esas sucesiones convergentes se quieren salir. Así como los números positivos, los límites quieren llegar a cero. Pues bien, si el conjunto es cerrado, esos límites... se me escapó un límite recién. Si el conjunto es cerrado, esos límites quedan dentro del conjunto. No hay ninguna sucesión que converja a algo que está afuera. Si hubiese una sucesión que converge a algo que está afuera, ¿cuál sería la explicación? Si se chorrearon los tallarines, se salió el agua hacia afuera y se apagó la cocina, significa que la olla no estaba cerrada. Hoy no cerraste la olla, se me levantó todo. Han hecho tallarines con salsa, ¿no? No lo saben, ahí si uno le pone el fuego muy fuerte, explota todo. Ya, eso es un conjunto no cerrado. Cerrado significa los límites se quedan dentro del conjunto. ¿Duda? Si nos piden demostrar que A es cerrado, Ajá. ¿cómo lo hacemos para inventarnos las sucesiones? No te inventas ninguna porque tú tienes que... Si tú te inventas una, dices, voy a tomar la sucesión 1 partido por n, por ejemplo. Cambiaste el cuantificador. ¿Cómo se demuestra que un conjunto cerrado usando esta caracterización? Hay que decir, tomo, no esa, sino que tomo cualquier sucesión. Entonces la demostración va a ser típica, agarro una sucesión cualquiera. No, pero no cualquiera. Una que converja a algo. ¿Qué hay que demostrar? Que el algo vive en el conjunto. Solamente sabiendo que la sucesión vive en el conjunto y que la sucesión converge a algo, eventualmente fuera. Hay que demostrar que no está fuera, está dentro. Ya, les voy a hacer un ejemplo. Les hago un ejemplo al tiro y después demostramos el teorema. Pero en el ejemplo voy a usar cosas que no sé todavía, pero si me tienen paciencia, se las demuestro más tarde. De hecho, para que sea más sencillo, lo voy a hacer en R2. Hagamos en R2. El típico en R2. Ejemplo. El siguiente conjunto en R2. Conjunto de los pares ordenados x, y en R2, tales que x cuadrado más y igual 1. De hecho, hasta me pueden decir qué es eso. Eso es una parábola, ¿cierto? Y igual 1 menos x cuadrado, una cosa vuelta hacia abajo. En realidad puse ahí la fórmula que se me ocurrió. Ese conjunto es cerrado.
¿Por qué razón? Miren, demostración, es cerrado. Ese conjunto es cerrado en R2, ya que, bueno, hay algunos que pueden ir a decir, ¿qué harían con la definición que tenían hasta el momento? ¿Cuál sería? Sí, aplíquenle la definición. ¿Cuál sería la definición? Demostrar que el complemento es abierto. ¿Y cuál es el complemento de ese conjunto? Son los x, y que cumplen ¿qué cosa? Distinto de 1. ¿Y qué significa distinto de 1? Dos casos, o bien mayor que 1, o bien menor que 1. De hecho, pueden definir el conjunto B como el conjunto donde se cumple la propiedad x cuadrado más y mayor que 1, y el conjunto C donde se cumple la propiedad x cuadrado más y menor que 1. Y me pueden decir que el complemento de A es B unión C. ¿Cierto? Son donde se cumple x cuadrado más y distinto de 1, y eso es o bien mayor que 1, o bien estoy en B, o bien estoy en C. Entonces, lo que habría que demostrar, usando la definición, es que B es abierto. Habría que demostrar que C es abierto y después aplicar el teorema de la unión de abiertos. Podrían así decir, y demuestro que hay complementos abiertos. Pero esa cuestión es demasiado larga. Es más fácil usar esta propiedad 3, que se llama caracterización de los cerrados vía sucesiones. ¿Cómo se hace? Ya que si tomo una sucesión en R2. ¿Cuáles son las sucesiones en R2? xn, yn. Ahí tengo una sucesión en R2. Sucesión que converge al par ordenado x, y. Tiene un límite. La sucesión converge a algo. Ahí está el L. Este es el L. ¿Entienden por qué el L es un par ordenado, cierto? Porque arriba en la propiedad, a lo mejor no lo habían visto, pero arriba estábamos trabajando en un espacio vectorial normado, la xn era una sucesión en dicho espacio vectorial normado, el L era un vector de dicho espacio vectorial normado, y en este ejemplo el espacio vectorial normado es R2. Así que ¿dónde vive el L? En R2. Y como es un L de R2, ese L lo escribo de la forma x, y. ¿Les parece? Ya, entonces tomo una sucesión que converge a L, tal que la sucesión, para todo n natural, el par ordenado xn, yn, ese vive en A. O sea, para todo n natural se cumple ¿qué? Xn al cuadrado más yn vale 1. ¿Qué les parece? ¿Qué significa vivir en el conjunto A? Significa satisfacer esa ecuación. ¿Qué significa que el par ordenado xn, yn viva en A? Significa que el par ordenado satisface esa ecuación, o sea, xn al cuadrado más yn igual 1. ¿Lo ven? Ya. ¿Y cuál es el otro dato? Que el par ordenado converge al par ordenado x, y. Ya, aquí me falta algo que les voy a demostrar más tarde, pero esto de aquí implica, lo voy a poner por ahí. ¿Y con qué norma? Ya, hagámoslo con la norma infinito. Con la norma infinito es más fácil, ¿cierto? Con la norma infinito. Entonces, digamos que ese par ordenado converge a eso con la norma infinito. Cuando eso es cierto, eso implica que la primera componente converge a x y la segunda componente converge a y. Eso más adelante. Lo vamos a ver en general. Pero creo que se lo están imaginando, ¿no? Es decir, si una sucesión de vectores converge a un vector, es porque la primera componente converge a la primera componente y la segunda componente converge a la segunda. Ya, aceptemos eso por un rato. ¿Cómo lo hacen? La xn y la yn satisfacen esa ecuación. ¿Qué le hacen a esta ecuación en R? Si este xn tiende a x y ese yn tiende a y, ¿a cuánto tiende xn al cuadrado? A x cuadrado. ¿A cuánto tiende y? Bueno, y tiende y. ¿A cuánto tiende la suma? A la suma de los límites. Así que tomando límite, esta cosa tiende a x al cuadrado más y. Pero como eso vale 1, el límite es único, así que ese límite vale 1. ¿Y qué es eso? Que el L pertenece a A. Conclusión, esto implica que L vive en A, y como el L vive en A, significa que el conjunto A es cerrado. ¿Cómo se demuestra que es un conjunto cerrado? ¿Te fijas que no tomamos ninguna sucesión en particular? La sucesión fue una sucesión arbitraria. Con un solo dato, dos datos. ¿Cuáles eran los dos datos de la sucesión? Dato número 1, vive en A. Dato número 2, converge a algo. ¿Dónde este algo? ¿Dónde vivía? En R2, solamente en R2.
Y después de manipular algunas cosas, demostramos que no solo vivía en R2, sino que vivía en A. ¿Dice eso lo de allá arriba? ¿Lo entienden de nuevo? Tomo una sucesión cualquiera con dos datos. ¿Cuáles son los dos datos? Aquí veo uno. ¿Cuál es el primer dato aquí? Que la sucesión vive en A para todo n natural. Eso significa realmente, está escrito en forma un poquito condensada. La sucesión, todos sus valores viven en A. ¿Y cuál es el segundo dato? Que la sucesión converge a L en el espacio. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que el L no está en cualquier parte, sino que el L vive dentro del conjunto. ¿Duda? Entonces tienen que ser todas las sucesiones que están dentro de A. Todas las sucesiones que están dentro de A, que son convergentes. Las que no son convergentes no me importa, ¿cierto? Porque ahí están los dos datos. Dato número 1, vive en A. ¿Cuál sucesión que vive en A? ¿Cuál que vive en A? Todas. No todas, porque hay un dato extra. ¿Cuál es el segundo dato? Las que convergen. O sea, por ejemplo, la sucesión menos 1 a la n no me interesa. A lo mejor me pueden decir, mi conjunto A son los reales. Tomo la sucesión menos 1 a la n, no me interesa. ¿Por qué la menos 1 a la n no me interesa? Si vive en A, ¿por qué no converge? Tomo todas las que viven en A que convergen a algo. Hay que demostrar que el algo vive en A. No pueden converger a algo que está fuera de A. Ahora, eso ocurre en los conjuntos que no son cerrados. Por ejemplo, en los abiertos. En los abiertos es posible que el límite esté fuera. El límite siempre está en la adherencia. Eso lo vimos por ahí, que los límites siempre están... De hecho, ahí arriba, miren, siempre que tomo una sucesión en A, si la sucesión converge a algo, propiedad 2, ¿su límite dónde vive siempre? En la adherencia. Ya, demostremos esta propiedad de aquí. ¿Cuál necesitamos? Necesitamos esa, necesitamos la de arriba. ¿Borro el ejemplo? ¿Puedo borrar el ejemplo? O hago lo siguiente, para que el ejemplo quede, voy a tirar esas arriba, porque esa la necesitamos, y usamos esta. De hecho, de hecho no era eso lo que necesitábamos. Esto es lo que necesitamos. Ya. Necesito la propiedad 1 y la propiedad 2. No me interesa la demostración. Ya, así que esta la dejo arriba nomás y la que borro es esta. La demostración de la propiedad 1 no me interesa. Me interesó un día, pero ya no es ese día. Vamos. Demostremos si le implica hacia la derecha. Demostración de esta caracterización. Demostración de 3. Él implica hacia la derecha. ¿Cuál es el dato? A cerrado. Entonces, dato A cerrado. Dato A cerrado. Entre paréntesis, póngale al tiro. Oye, ¿qué significa A cerrado? Varias cosas, pero la que sea útil aquí, que se parezca a lo que queremos demostrar. ¿Complemento abierto? No me gusta tanto porque los abiertos no están. Igual a su adherencia. La adherencia, ese es mi dato. A igual a adherencia. Ya, ese es el dato. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Por demostrar que cualquiera que sea la sucesión, para toda sucesión xn que viva en A, y tal que la sucesión xn converge a L, entonces LL vive en A. Creo que eso es la propiedad 2. Miren la propiedad 2, arriba. ¿Ya? ¿Qué dice la propiedad 2? Para toda sucesión que vive en A, si la sucesión converge a L, ¿qué dice la propiedad 2? ¿Dónde vive el L? Pero mi dato es que es la adherencia. Entonces, yo sé que siempre el límite está en la adherencia. Pero como el límite aquí es, como la adherencia es A, ya, entonces voy a poner aquí evidente. ¿Les parece evidente? Si quieren, lo reescriben. Ponen, para todo xn subconjunto de A, tal que xn converge a L. ¿Qué pasa en la hora? No. Tienen almuerzo con los mechones. Los mechones van más temprano a almorzar, ¿no? Ya, bueno. Entonces, para toda sucesión, si xn converge a L, propiedad 2, el L, ¿dónde vive? En la adherencia. En la adherencia. Pero, dato, en este caso la adherencia es A. ¿Dónde vive el L entonces? En A, se terminó.
¿Ya? O sea, si el conjunto es abierto, vale, perdón, si el conjunto es cerrado, me pueden decir, oye, lo que está diciendo a posteriori es bien evidente. Si el conjunto es cerrado, todas las sucesiones que tienen límite son tales que sus límites viven en A. Porque siempre los límites viven en la adherencia. Y me estás diciendo que la adherencia es igual a A. O sea, era una trivialidad. Hacia el otro lado. Al contrario, si todas las sucesiones que convergen, ese es el dato, todas las sucesiones que convergen tienen límite en A. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que A es cerrado. O sea, lo que hay que demostrar, voy a poner aquí, ¿cuál es el dato? Bueno, el dato es medio feo. ¿Lo escribo? Ya, el dato es que para toda sucesión xn que vive en A, si la xn converge a L, entonces LL vive en A. Ese es el dato. ¿Qué hay que demostrar? Por demostrar que A es cerrado. O sea, hay que demostrar que A es igual a su adherencia. Pero hay una inclusión que siempre se conoce, ¿no? ¿Cuál es la inclusión que siempre es verdad? Siempre sabemos que A es subconjunto de la adherencia. Entonces, en realidad, lo único que hay que demostrar es que... Lo único que hay que demostrar es que... ¿Qué es lo que hay que demostrar, entonces? Que la adherencia es subconjunto de A. Ya, entonces hay que demostrar eso, pero en realidad el subconjunto hacia acá es evidente. Lo que hay que demostrar, en buenas cuentas, es hacia allá. ¿Y cómo se demuestra un subconjunto? Tomamos X en la adherencia. ¿Qué hay que demostrar? Que viven A. Entonces, ahora usamos la propiedad 1. Aquí miren, enlacen con esa. X en la adherencia. Existe una sucesión, ¿ahí qué dice? Existe una sucesión xn contenida en A, tal que dicha sucesión xn converge a X. ¿La ven? Enlacen con el dato. ¿Qué dice el dato? Aquí. Si usted encuentra cualquier sucesión en A, yo encontré una. Pero una sucesión en A que converja a L, yo encontré en A una sucesión que converge a X. Si usted encuentra una sucesión en A que converge a algo, dicho algo está en A. Y aquí hemos encontrado una, ¿no? Aquí hay una sucesión en A que converge a X. Entonces, ¿quién vive en A? ¿Tan, tan? ¿O no? Parece un poquito mágico, pero es porque teníamos las dos propiedades ya hechas previamente. Se fijan, la 1 y la 2. Ya, conclusión, la caracterización de cerrados son conjuntos que guardan sus límites. Son conjuntos que nadie les quita nada. O sea, mi bolso está cerrado, nada sale de él. Las sucesiones adentro están convergiendo, no sé, están haciendo miles de cosas, pero no se arranca a nadie. Si tienen, no sé, un hormiguero bien cerrado, no hay ninguna hormiga que salga. Si se abre, es porque estaba abierto. Ya, bien, concepto hiper importante. Ahora, antes de seguir con otros conceptos, les hice un ejemplo y esos ejemplos se nos van a repetir y por lo tanto conviene tener inmediatamente una observación en RN. Una observación en RN. Entonces la observación es, ¿qué es una sucesión en RN? Digamos que tengo una XN sucesión en RN. La notación empieza a ser un poquito horrible. Lo que hicimos hasta el momento es súper limpio porque todo era espacio vectorial normado. Los espacios vectoriales normados como que limpian la notación. Cuando uno se va a los ejemplos y dice, hagámoslo en RN porque RN es más fácil, la notación es demasiado fea. La notación empieza con los siguientes problemas. Miren, si mi espacio vectorial es RN, ya no puedo... ya, primer problema. Ya encontré... Al tiro encontré la dificultad. Si el espacio es Rn, no puedo hablar de sucesión xn. Porque la n es la dimensión del espacio. Si están trabajando en R5, no puedo hablar de x5. Y como aquí la idea es que el Rn sea cualquiera, entonces, primer problema, tengo que cambiar de letra, la sucesión. Ahora, ¿le cambio de letra allá arriba o acá? ¿A cuál de las dos? Bueno, lo normal es poner aquí, sucesión xk. Cuando trabajo en Rn, las sucesiones ya no son xn, las sucesiones son xk para que no se me confunda la letra n. Estoy trabajando en Rn. Una sucesión xk. Ahora, ¿qué es cada elemento de xk? Bueno, claramente, cada xk vector
vive en Rn. O sea, cada xk vector es un vector que tiene ¿cuántas componentes? N componentes. Entonces, la primera componente le llamo x1, la segunda x2, la tercera x3 y la última xn. Pero resulta que el vector se llama xk. Entonces, sus componentes, la letra k la tengo que conservar para hablar del vector xk y decir la componente 1 del vector xk, la componente 2 del vector xk, hasta la componente n del vector xk. Entonces, en este instante voy a usar un superíndice. Superíndice 1, superíndice 2, superíndice n, que me va a decir cuál es la componente del vector xk. Del vector xk la componente 1, del vector xk la componente 2, del vector xk la componente n. ¿Se dan cuenta que rápidamente después van a haber algunas confusiones con la componente 2? ¿Cierto? Porque vamos a pensar que la componente 2 nos vamos a confundir entre xk y xk cuadrado. Porque estamos en Rn, la notación empieza a complicarse. Ahora, algunos autores lo que hacen es trabajan con xk,1, xk,2, xk,n. Ya, si quieren le pongo traspuesto para que sea como vector columna. Pero, bueno, uno puede elegir esa, pero esa tiene la complicación de que hay que estar escribiendo la letra coma cada rato, y la coma esa toma tiempo y al final se demora más en escribir. Si no hay confusión, me basta con esta. Si saben que en un ejercicio nunca están elevando al cuadrado o cosas así, usamos esta notación, o hay que ser muy cuidadosos. Ahora, si después más adelante la componente xk2 apareciera al cuadrado, precio a pagar por la notación. Esta es la componente 2 del xk que está al cuadrado, más la componente k3 que está al cubo, por ejemplo. Igual 1 demuestra que el conjunto es cerrado. ¿Se fijan? Ya, la notación es un poquito fea, pero hay que darle paciencia y entenderla un poco. Acto seguido. ¿Qué significa que xk converja a L en norma infinito? Que la sucesión xk converja al vector L. Le voy a poner flechita a todo el mundo. ¿Quién es L? L es un vector que tiene ¿qué componentes? L1, L2 hasta Ln. ¿Dónde le pongo los índices? Para ser coherente con la notación anterior, yo diría que le pongo los índices arriba, ¿les parece? L supra 1, supra 2 hasta supra n. Entonces, ¿qué significa la norma infinita de la diferencia? La norma infinita de la diferencia significa que hay que calcular xk1 menos L1, xk2 menos L2, xkn menos Ln. De esas diferencias tomar el máximo. El máximo. Ya, entonces lo voy a poner aquí. Es el enredo máximo, ¿no? ¿Es medio enredoso? Lo estoy haciendo con calma para no enredarme yo mismo. Porque capaz que le enchufo una N, una K, un no sé. Ya, entonces, ¿qué es la norma xk menos L infinito? ¿Le pongo las flechas? Ya, le puse las flechas. Es el máximo, la máxima diferencia entre módulo xkj menos LJ módulo, donde el índice J se mueve entre 1 y n. Ahí lo tienen. ¿Les parece? Ya. Pregunta. ¿Cómo es para todo J entre 1 y n la diferencia xkj menos LJ? Esta es una diferencia. La jésima diferencia entre el vector xk y el vector L. La jésima. ¿Cómo es la jésima comparada con ese máximo? La norma es de las diferencias tomar la más grande. Una diferencia cualquiera es menor o igual que la más grande, menor o igual que el máximo, pero en lugar de anotar máximo lo voy a anotar como norma. La norma de xk menos L. Infinito.
Eso ya me entrega una cosa importante. Miren, piensen en la noción de límite. Si usted supiera que esta sucesión converge a L, ¿qué dice el límite? Que para todo epsilon existe un K sub 0 a partir del cual esta diferencia es límite. Para todo epsilon existe un K sub 0, de tal forma que para todo K mayor o igual que K sub 0, esta diferencia es menor o igual que epsilon. Piensen en ese menor o igual que epsilon. Si esta diferencia es menor o igual que epsilon, ¿cómo es esa otra diferencia? Cualquiera que sea J, esta diferencia también es menor o igual que epsilon, lo cual significa que si la sucesión converge, sus componentes convergen a las distintas componentes del vector L. ¿Ya? ¿Qué fue lo que usé en el ejercicio anterior? ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior tenía la sucesión xn y yn? Y dije la sucesión xn y yn como vector converge al vector xy. Eso implica que la primera componente xn converge a x y la segunda componente yn converge a y. Ya, eso un implica simpático. Pero no es todo, porque sí, solo sí. Después, ¿qué es esto? Bueno, arriba dice, pues esto de aquí es de esta diferencia la más grande. Pues bien, resulta que esa diferencia la más grande es menor o igual que la suma de las diferencias. A ver si lo que estoy escribiendo es una tontera o es cierto. Ahí. ¿Será cierta que esta diferencia máxima es más chica que la suma de todas las diferencias? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque en esta suma que aparece al lado derecho, una de ellas, no sé cuál, tal vez esa, es el máximo. Y resulta que aquí el máximo se está sumando con otros valores absolutos. Así que esta suma es más grande. Ya, entonces piensen ahora en lo siguiente. Hace un rato pensamos en sucesiones que convergen a vectores, implica que las componentes convergen a las componentes. Piensen ahora que la primera componente converge a L1. La segunda componente converge, la primera componente vive en R, ojo con eso. La primera componente es una sucesión. A ver, les pongo una sucesión así fea, miren. En R3. La sucesión 1 partido por K, primera componente. La segunda componente, K cuadrado más 1 partido por 3K cuadrado más K. Tercera componente, 1 más 1 partido por K elevado a la K. ¿Cuál es el límite de esa sucesión en R3? ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que la primera componente converge a 0. Yo sé que la segunda componente converge a 1/3. Yo sé que la tercera componente converge a E. ¿Será cierto que el vector completo converge al vector completo? Entonces, si uno sabe que la primera componente converge al L1, si uno sabe que la segunda componente converge al L2, la tercera al L3 y la enésima converge al N, recuerden que esta es una cantidad finita, entonces por definición de convergencia existe un K sub 0 a partir del cual esta cosa es menor o igual que epsilon partido por N. Existe un K sub 0 a partir del cual esta de aquí es más chica que epsilon partido por N. Existe un K sub no sé cuánto tal que eso es menor o igual que epsilon partido por N. Si esta es menor que epsilon partido por N, epsilon partido por N, epsilon partido por N, ¿qué le pasa a la suma? Bueno, la primera es a partir de un cierto K sub 1, la segunda a partir de un K sub 2, de un K sub 3. Hay que tomar el máximo de todos. Y tomando el máximo de todos, la suma es menor o igual que epsilon. Entonces, si la suma es menor o igual que epsilon, uno dice aquí, le enchufo el epsilon a la derecha. ¿Qué dice la transitividad? Si todas las componentes convergen al correspondiente L, ¿qué le pasa a la norma infinito? Existe un instante a partir del cual esa norma infinito es menor o igual que eso, menor o igual que epsilon. O sea, la sucesión converge. Conclusión, este vector converge. ¿Entienden la diferencia? Como sucesión de vectores. La sucesión de vectores formados por estas componentes, ahí está el xk1, xk2, xk3, converge al vector L1, L2, L3, formado por el 0, el 3. Entonces, con esta desigualdad queda inmediatamente claro que una sucesión xk converge a L, sí y solamente sí, en los dos sentidos, para cada j
la componente jésima converge a la componente jésima del L. Entonces, a veces se usa hacia la derecha. Así lo hicimos en el ejercicio hace un rato. Y a veces esto se usa hacia la izquierda. Así lo hicimos aquí. Porque me dieron la sucesión y ¿qué es lo que hicimos? Le tomé límites por separado. Y dije, formo el vector de los límites. Y ese vector de los límites es el vector límite. Ahí está la convergencia en Rn. Ya, con eso puedo hacer algunos ejercicios, pero me interesa una definición extra que se las voy a dar y nos vamos porque nos quedan 4 minutos, pero no podemos irnos sin darla. O sea, sería bueno que la mastiquen de aquí al viernes, por eso se las doy ahora. ¿Hemos estudiado topología? ¿Qué sabemos de topología? Conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, más unos primos hermanos que son los interiores, primos hermanos que son las adherencias, pero todo está orientado a abiertos y cerrados. Ahora, ¿son importantes los abiertos y los cerrados? Sí. ¿Los cerrados son tal vez más importantes que los abiertos? Tal vez que sí. Pero hay un tercer conjunto que es súper importante para demostrar nuestros superteoremas de las funciones continuas, de las derivadas y todo eso, que son los conjuntos compactos. Entonces les quiero dar la tercera definición importante, conjuntos compactos. La definición final, si quieren, conjuntos compactos. El día viernes les demuestro algunos teoremas de los conjuntos compactos y empezamos a estudiar funciones continuas y vamos a demostrar esos viejos teoremas de primer año. Los conjuntos compactos en primer año son el intervalo cerrado y acotado A, B. ¿Se acuerdan del intervalo cerrado y acotado A, B en primer año? Tenía propiedades importantes en funciones continuas. En funciones continuas habían 4 grandes teoremas, ¿cierto? Que las funciones continuas eran acotadas, que tenían máximo, que tenían mínimo, teorema de Bolzano y valor intermedio. Esos eran los teoremas cuando el dominio era cerrado y acotado. Incluso la relación entre continuidad y continuidad uniforme. Ya, ahora, cuando uno trabaja en Rn o en espacios vectoriales normados, ya no son los intervalos los que toman el relevo, sino que son los conjuntos compactos. Ahora, uno se puede preguntar, ¿y por qué en primer año logramos demostrar esas propiedades con los intervalos cerrados A, B? Respuesta, porque eran compactos. ¿Y dónde en primer año usamos que eran compactos? Cuando uno ve Bolzano-Weierstrass. Bolzano-Weierstrass a uno le dice que el intervalo A, B es compacto. Porque la definición de compactos es la siguiente. A, subconjunto de E, es compacto. Salud. Sí y solamente sí se cumple lo siguiente. Miren, a ver si les suena conocido. Para toda sucesión xn en A, ¿se parece a algo o no? ¿A dónde hemos usado eso? Lleno de cosas, ¿cierto? Tomamos todas las sucesiones. Ya, cualquier sucesión en A, existen dos cosas. Existe una subsucesión y existe un L en A. Esto es súper importante. Lo voy a subrayar porque a veces uno se lo olvida. Uno se acuerda de la pura subsucesión, porque para toda sucesión existe una subsucesión. ¿A quién les huele? Les dije, primer año. Todas las sucesiones tienen una subsucesión. ¿Qué teorema? ¿Cómo era Bolzano-Weierstrass? Todas las sucesiones tienen subsucesiones. Eso no es ningún teorema. No, lo importante es que todas las sucesiones acotadas tienen una subsucesión convergente. Ese es un teorema. Ese es el teorema. Ya, aquí es. Para toda sucesión en A existe una subsucesión y un L, tal que la subsucesión X phi de n converge a L. Todas las sucesiones en A tienen una subsucesión. ¿Lo ven aquí? Toda sucesión en A tiene una subsucesión convergente, pero me dice un poquito más. No solo tienen subsucesiones convergentes, sino que ¿dónde está el L? En el mismo conjunto A. Los compactos son cuando las sucesiones dentro de ese conjunto tienen subsucesiones que convergen a un elemento del conjunto. Si hubiese una subsucesión que converge a un elemento que está fuera, no es compacto. O sea, de alguna forma la cerradura está incluida dentro de todo esto. Ya, en la próxima clase vamos a demostrar que los compactos son cerrados, etcétera, esas cosas, pero
vayan manipulando estas cosas por el mundo.